A veces la maternidad es luz, a veces es sombra, pero casi siempre es ambas. Arranca Entre luces y sombras, un podcast de Maternar en Calma. Hoy damos voz a Marta. Ella es madre de dos niños, Liam, de 2 años, y Hugo, de 6. Marta nos va a contar cómo es cuando llega la diversidad a la maternidad. Hola Marta, buenos días, bienvenida. Hola. Cuéntanos un poco cómo es tu familia y cómo llegó el diagnóstico de tu hijo Hugo. Vale, bueno, primero de todo, gracias por abrir este espacio, que es maravilloso. Yo tengo dos peques, uno de 2 añitos, que es Liam, y Hugo, que tiene 6 años y es autista. Exactamente se llama trastorno del espectro autista, eso es digamos, el diagnóstico exacto. Y bueno, la verdad es que Hugo ya vino dando señales cuando era muy bebé, que a veces pasan desapercibidos o bueno, como eres mamá primeriza, porque claro, fue mi primer hijo, no te das cuenta, pero sí que es verdad que al añito y pico, con la escuela Brasol, también fue justo el COVID, y no iban a la Wow. guardia, entonces llegó ¿no? Es como fue una transición un poco complicada, pero de la escuela Brasol ya me dijeron, Marta, hay algo que no sé, tal, ¿no? Y es como que vas viendo que algo está pasando. Él iba al CDA por un tema de la fisio y entonces ya enseguida se empezó pues, el trámite a valorarlo por si pasaba algo, ¿no? Porque en principio no estaba 100%, en plan, no era tan evidente, ¿no? Pero... Y ahí empezó todo. Sesiones de psicología, entrevistas con neuropediatras, algo pasaba, nos lo confirmaban de que pasaba algo, pero no sabían el qué. ¿Y Y cómo fue el momento en que recibís ya el diagnóstico? En que alguien se sienta y te dice, Marta, Hugo tiene pues autismo. nos costó un poco porque, bueno, en el CDAP todo era muy lento y piensa que un diagnóstico precoz también se tiene que hacer con cuidado, ¿no? Porque es que Hugo tenía 2 añitos y medio, Wow. quiero decirte, es que era muy pequeñito. Pero yo es como que lo tenía súper claro, ¿no? Algo pasaba y yo lo notaba, ¿no? Y un día pues llegó la entrevista con la psicóloga y nos confirman de que Hugo Estea es autista. Y claro, por un momento sentí como alivio porque pensé, vale, o sea, lo que he visto es real y está pasando y no me equivocaba. Y por otro lado, un miedo terrible porque piensas, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a ser de mi hijo? Es como, te vienen 1000 preguntas, ¿no? ¿Te sentiste respaldada? ¿Sentiste que tuviste apoyo en ese momento de los profesionales que estaban tratando a Hugo? Fue un poco, toma el diagnóstico y Sí, es un ahora... poco así. No digo que lo hagan bajo un punto de vista frío y calculador, pero ellos hacen un estudio y en base a unos baremos te dan un diagnóstico. O sea, es así. Entonces sí que creo que está un poco deshumanizado el tema en las administraciones públicas, como pues el CDAP o el CESMIC o donde la gente ¿Y vaya. qué crees que es lo que hubieras necesitado? ¿Qué te faltó en ese momento cuando en un primer momento recibes el diagnóstico? Pues o sea, explicaciones de cómo proceder. Quiero decirte, a mí bueno, al papá de Hugo y a mí nos estaban hablando como si supiéramos de qué iba el tema. Ya. Y yo no había, o sea, ni idea, ¿sabes? Y es como que te dan el diagnóstico
y te dan visita para el próximo día para Lugo y ya está, ¿no? Y dices, vale, pero ahora tengo que ir a algún lado, tengo que pedir alguna ayuda, tengo que decírselo al cole, tengo que hacer, ¿sabes? Y eso falta muchísimo. Y es una de las quejas que tenemos todas las mamás y los papás. Lo es en plan, que cuesta, ¿no? Hay un trabajador social que puede, ¿no? Es como que tienes que ir detrás tú de todos los Falta como un profesores. acompañamiento, ¿no? Un Quizá una acompañamiento guía un poco total. de ahora tenéis que Sí. hacer esto, podríais tirar hacia aquí, hacia allí. Yo me informé de todo por vídeos de YouTube. Buah. O sea, me acuerdo que una tarde estaba luego en terapia y solo podíamos entrar uno de los dos. Entonces me tocaba a mí estar esperando abajo y me puse a ver vídeos. ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora que tengo el diagnóstico de TEA? Y había una madre, ¿no? Que dice, hago este vídeo porque como sé que seguramente no tienes ni idea, ¿sabes? Y es en plan, ya. Y te decía, tienes que ir a la social, tienes que ir aquí, tienes que ir allá, hazle una cuenta bancaria, no sé qué, ¿sabes cosas que dices? Hazle una cuenta bancaria, esto ¿sabes? nadie me lo ha explicado. Claro, si no me llegan a decir, yo ni pensar una cuenta bancaria, ¿no? Y claro, todas las ayudas tienen que ir con un nombre del menor, ¿sabes? Entonces, claro, falta eso. Falta que primero te lo digan con... No es dar pena ni decir, lo siento familia, no, es pasa esto y es heavy, o sea, y va a conllevar muchas cosas, pero no os preocupéis porque, mira, estamos aquí, esto, Hay un plan de hay un ruta, trabajador ¿no? A social, seguir. llama aquí, ya, ¿sabes? Entonces tú te sentirías diciendo, vale, no me estoy tirando al vacío, ¿sabes? Totalmente. Cuéntanos, Marta, cómo es tu día a día, cómo es el día a día con un hijo con TEA. Pues bueno, Hugo es no verbal, por lo tanto no habla, ¿vale? Sí se comunica porque a su manera se comunica según sus necesidades, ¿no? Pues si tiene sed, pues si tiene hambre, ¿no? O si está enfadado o lo que sea, ¿no? Pero no, es no verbal, entonces, bueno, es complicado el día a día porque, bueno, al final la comunicación es algo como muy de los inicios, ¿no? O sea, te empiezas a entender con tu bebé porque se comunica y te dice aupa, ¿no? Entonces, es complicado. Sí, es verdad que Hugo es un niño muy tranquilo, es un niño muy bueno, pues bastante obediente, tiene pocas crisis, las tiene, pero no son muy explosivas. Entonces es un niño bastante fácil. También desde muy pequeño nosotros lo hemos involucrado en todo. Quiero decirte, ha ido al parque, hemos ido de vacaciones, lo hemos sacado, aunque la rabieta durara 5 horas y se estresara, pero tenía que aprender, ¿no? Es como a veces encerrarlos o por miedo, ¿no? Porque es por miedo a pues, que te miren, que tal, ¿no? Todo esto. Pero entonces es un niño que se ha acostumbrado a salir, a hacer cosas, bueno, y entonces es bastante fácil, pero no deja de ser un niño con necesidades especiales, en el que el cole pues cuesta, ir al parque cuesta, estar en casa y que consiga seguir una rutina cuesta una barbaridad, él todavía usa pañal, es un niño de 6 años de 25 kilos, es un tiarrón que claro, le tienes que cambiar todavía el pañal, ¿no? Porque no sabe controlar los esfínteres. Pero aún así, pues bueno, se va superando poco a poco, día a día. Qué maravilla, ¿no? Poder ir viendo esa progresión. Sí. eh, Sí, porque además parece que no lo. O sea, al principio lo ves todo muy oscuro, ¿eh? Porque, o sea, yo me acuerdo que Hugo no nos miraba, o sea, no nos miraba la cara jamás. Y era en plan, sentíamos que como si no fuéramos sus padres, ¿sabes? ¿Tú sentiste esa desconexión? Porque Sí, dices que el primer año de vida sí que se comunicaba, había ese sí, contacto sí. visual. De hecho, llegó a decir mamá cuando era bebé. Es que fue para mí, o sea, al año y medio así, es que no nos miraba, no nos contestaba, era un ser ahí que no participaba en nada, Wow. ¿sabes? Se dedicaba pues poner sus fichitas de un juego en el suelo, a jugar con sus cosas, a hacer sus aleteos, ¿Y sus ahí cosas. ya tenías el diagnóstico cuando te diste cuenta de esto? ¿O fue un poco a la No par? sé, fue un poco a la par.
un poco a la par, sí. Pero claro, sí es verdad que luego, cuando tuve a Liam, vi que había muchas señales mucho antes, que no las supe ver, ¿no? Ya. Porque el no mirar, el no girarse cuando le hablas, ¿no? Y yo me tiraba, Hugo, 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 me tenía que acercar y mirar, Hugo, te estoy hablando de Buscar el mamá, contacto ¿sabes? visual. Sí. Eh, Obviamente, ¿sabes? La no predisposición a comer, por ejemplo, ¿no? O a no coger el tenedor, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué dirías, Marta, que es lo más duro del día a día? De estas pequeñas rutinas que para muchas madres pueden ser, bueno, pues con pequeñas guerrillas y luchas de hace esto, haz lo otro, ese tira y afloja que tenemos todas. Para ti, ¿qué es lo más duro en la crianza de un día cualquiera? Es que, ¿sabes qué pasa? Que ningún día es igual. Y lo que hoy te funciona, mañana no. Porque es algo común en ellos, ¿no? O sea, hoy Hugo está súper bien con el juego de las letras y piensas, genial, voy a conectar con esto con él, mañana seguimos con las letras. Y mañana no quiere letras. No quiere letras, ¿sabes? Y es como paso para atrás, paso para adelante. Es como así, ¿no? Y claro, te frustra y te cansa. Te cansa mucho porque obviamente el día a día a todos nos cansa, ¿no? Trabajamos, estamos para aquí, para allá y dices, es que no doy para más, no doy para más, ¿sabes? Entonces, es cansado eso, la perseverancia, el estar ahí, pico pala y todo lo claro, las psicólogas, normalmente, las terapeutas, cuando ¿no? nos dicen, mira, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y una de las cosas para el tema de la comunicación, ¿no? Es repetir todo continuamente. Es como todo el rato, si viene y quiere agua, y es, ¿quieres agua? Agua, agua, agua. Y hasta que no me dice agua él, a lo mejor no lo dice nunca, Pero no se pero la tengo que das. estar una hora diciéndole agua. Y claro, eso todos los días, durante 5 años o 4 y medio que llevamos, cada día agua, 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 o galetas, galetas. Es cansado. O sea, es que nos cansa, me cansa con el Liam, que me entiende a primera, que le digo, pídeme agua, ¿sabes? Pues imagínate con él que no, es que no te entiende. No te entiende o él no es capaz de verbalizarlo, por lo que sea, porque tiene un bloqueo del lenguaje, porque no le da la gana, porque no cree considerar que sea necesario que te diga agua, si ya te estoy trayendo una botella de agua, Si te hago así con la mano, te estoy señalando. ¿sabes? En plan, ¿para qué ¿sabes? Me obligas a que decirte agua. Es muy cansado, es muy cansado. Eso yo creo que es la peor parte, el insistir, la perseverancia, el estar ahí. Presente 24/7. 24/7. Y con el pitillo puesto, o sea, con el chip puesto, colocado todo el rato en casa, porque cualquier señal es algo que nos sirve, entonces observando y viendo, es como trato En alerta. en alerta y analizando todo, ¿no? Tu cabeza no para, o sea, no descansa. Y luego cuando te vas fuera de casa, el que se vaya corriendo, que exista paso de peatones, que hay coches, y se vaya corriendo en el parque, ve un juguete de un niño, se lo coge y se lo lleva. Claro. Y no porque quiere robárselo, es que, ostras, qué divertido, un coche con luces, ¿sabes? Es como, es cansado, la verdad. ¿Qué te ha enseñado Hugo, Marta? Pues justamente eso, la paciencia. O sea, el valor de la paciencia. O sea, la paciencia es como clave en esto, ¿no? O sea, tienes que tener mucha paciencia para aguantarlo sin que obviamente te pete la cabeza, ¿no? La paciencia, el amor sin palabras, ¿no? Yo siento que mi hijo me quiere y nunca me ha dicho mamá te estimo, mamá te quiero o nada, ¿no? Él me lo hace saber a su manera y es precioso igual, Es que ¿sabes? acabas aprendiendo como otra forma de Sí, comunicarse. Al final creemos que solamente podemos comunicarnos con el habla, pero tener un hijo que te hace estar de una manera tan presente y establecer una relación y un vínculo desde el silencio total, es maravilloso. sí, sí.
Sí, y el parar, el observar, ¿sabes? El tiempo pasa tan deprisa que a veces no nos damos cuenta. Si es que, y es normal, ¿eh? Vivimos así de rápido. Y con mi hijo pequeño estoy cometiendo los mismos errores que cualquier madre, que decirte. No me he dado cuenta y tiene 2 años, ¿no? Y con Hugo es como que lo he disfrutado al 1000, ¿sabes? Como he estado tan atenta, tan ahí, ¿sabes? Como que lo he saboreado un montón, ¿sabes? Y eso para mí es una parte muy positiva. Entonces lo estoy intentando hacer con el pequeño, ¿no? De vivirlo al 1000, de ¿sabes? prestarte esa misma Sí, atención, ¿no? sí. Que has aprendido gracias a Hugo. Estoy aprendiendo un montón sobre no juzgar, eh, mm, ver lo bello de lo diferente. Eh, ostras, me acuerdo que cuando era pequeño, bueno, más pequeño que ahora, Lugo, iba un día por la calle con él, ¿no? Y sabes qué pasa, que muchas veces yo voy en silencio por la calle con él y pienso, ostras, ¿no? Porque, claro, como no me habla, a veces no me doy cuenta y todo el camino nos lo pasamos en silencio, ¿sabes? Y yo intento, cuando me doy cuenta, le hablo, ¿no? Hugo, ¿cómo ha ido el cole? Seguro que te has pasado bien. Y él no me contesta, pero yo, ¿no? Y un día iba con él por la calle y venía de frente una madre que me hizo mucha gracia porque venía pegando unos gritos, en plan, eres muy pesada, le decía a su hija, eres muy pesada, qué carga, no callas, ¿sabes? Le decía. Y yo me quedé con eso y pensé, "Uf, lo que daría yo porque mi hijo no callara, ¿sabes? Me encantaría decirle a Hugo, cállate un ratito, cariño, ¿sabes? Entonces, como, wow, yo tengo la capacidad, o sea, yo tengo la suerte de haber adquirido esta capacidad de ver la vida de otra manera y decir, deja que tu hija te hable mucho rato, ¿sabes? Porque si te habla mucho rato es porque es su lugar seguro y es donde ella quiere sacar todo, ¿sabes? Entonces, todo eso lo he aprendido gracias a Hugo. Quizá no lo hubiese podido aprender si no hubiese Total. tenido esto en mi vida, ¿sabes? Tú, Marta, tienes otro niño de 2 años. Seguramente vives la maternidad también de manera distinta. Cada uno te ha enseñado pues, cosas distintas. Para eso vienen nuestros hijos, para enseñarnos. Pero cuéntame un poco cómo es la relación entre ellos. Claro, tiene 2 añitos y poco, Liam, entonces es como muy reciente su unión, ¿no? El principio fue duro, Hugo le costó mucho, de hecho lo vimos porque en el cole empezó fatal, eh, muchas, muchas frustraciones, muchas rabietas. eh, También es normal, ¿no? Para él le escuadró todo. O sea, él Así que de tiene golpe tantas había rutinas. un bebé llorando, él no lo soportaba el llanto, se ponía fatal. Entonces, los inicios fueron complicados, pero sí que es verdad que nosotros solo decidimos acompañarlo. Es decir, acompañarlo, ayudarlo obviamente en todo lo posible. Fue muy duro, ¿eh? Porque encima yo en pleno posparto fue como Me imagino. horrible. Pero decidimos acompañarlo porque al final él estaba demostrando una emoción. Estaba demostrando que estaba enfadado porque le habían quitado su sitio en casa. Porque la mamá y el papá estaban más tiempo con otra personita. Porque ahora las duchas las compartía con ese niño. Y es como, En su bañera. estoy en su bañera. Entonces, fue una parte buena. Sacó de dentro cosas, o sea, sacó de dentro de Hugo cosas, ¿no? Emociones que un niño con autismo cuesta mucho, ¿no? Porque no las entienden, porque no saben diferenciarlas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue acompañarlo para que fuera poco a poco entendiendo, fuera poco a poco aceptándolo, adaptándolo a su nueva rutina, ¿no? Y el pequeñín, que es un sabiondo y bueno, es tremendo, se ha adaptado fenomenal. Lo respeta,
su espacio, sus enfados, o sea, cómo algo tan pequeño puede entender algo que me ha costado a mí 5 años, ¿sabes? De entender, y gente que a día de hoy no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Al final es un poco como su normalidad, ¿no? Él ha nacido en un Exacto, lugar donde ya estaba Hugo con unas normas establecidas y ha visto, exacto, mi hermano funciona de esta manera exacto, y sí, tan pequeño tiene sí. la capacidad de... Sí, a veces me preguntan, ¿no? Mamá està enfadat, mamá no vol, ¿no? Como diciendo, jope, yo quiero jugar con él, ¿sabes? Y no quiere, ¿no? O no me contesta, tal, pero no, lo hace desde la inocencia, porque para él, su hermano, pues, de hecho, muchas veces cuando Hugo tiene como unos ataques de cariño, ¿sabes? Que a lo mejor se acerca y le acaricia al Liam, y el Liam se queda así como, ostras, ¿sabes? ¡Me Que ha me ha tocado, ¿sabes? tocado! Entonces es muy gracioso porque, claro, es como, No está no está acostumbrado. acostumbrado, ¿no? Pero tienen una buena relación, la verdad. Poco a poco, Liam, cuando vaya creciendo, lo expliquemos, lo entienda mucho mejor, también lo va a ayudar muchísimo. O sea, solo el hecho de que el Hugo haya sacado las emociones de enfado o rabia o te aparto porque no quiero que estés jugando conmigo o no me quites el juguete, eso ya le ha hecho Liam bien a él. Totalmente. O sea que siempre le va a hacer bien el Liam a Hugo. Y Hugo a Liam, por supuesto, porque Liam va a crecer dentro de la neurodivergencia y va a tener una empatía y un acercamiento hacia estos niños y niñas que a veces cuesta de que lo tengan los niños, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría, Marta, que la gente entendiera sobre el autismo y las madres que acompañáis este camino? Pues es que el tema está en querer saber sobre esto, ¿no? Al final, todas y todos que tenemos niños en el cole tienen compañeros de clase. Hoy, a día de hoy hay mucho más niños con necesidades especiales en los coles ordinarios. Entonces, hay que también buscar el momento de incluir esa conversación en casa sobre ese nene que no habla mamá o no, pues aprovechar ese momento para introducir ese tema dentro de todas las casas. Aunque no te toque a ti nada, porque no tienes ni primos, ni sobrinos, ni nada que tengan ninguna necesidad especial. Entonces, a mí me gustaría que la gente supiera un poco más sobre el tema, o al menos, y que preguntara. O sea, si me ves por la calle o en el parque y no estás entendiendo algo de lo que está pasando entre mi hijo y tu hijo porque no entiendes el vínculo, seguramente yo estaré ahí al ladito, me preguntas. ¿Esto te ha pasado? ¿Te han venido a preguntar? ¿O la gente No. crees que por precaución, por tabú, por miedo, es me aparto, me llevo a mi hijo? Mm, no, es como que no, ¿sabes? Como no los apartan, pero es como, no pregunta a la Y gente. sobre la condición de Hugo, ¿te has encontrado con familias que se han interesado y te han venido a preguntar y cómo es vuestra vida? ¿O también es un poco un tema tabú de, mira, este es el niño que tiene TEA, que va al colegio, pero... Sí, o sea, en el cole sí, ¿eh? Han habido mamás que la verdad que me han preguntado y sí que es cierto que cada día, o sea, cada vez es más común pues hablarlo y que la gente te pregunte. No es lo normal. También, ¿sabes qué pasa? Que vamos todos a lo nuestro. Yeah. Y yo lo entiendo, ¿eh? Tampoco pretendo aquí ponerme una paradeta en el cole, ¿sabes? De pregunta lo que quieras, ¿sabes? Pues estaría No fabuloso, la estaría mal, no verdad. estaría mal. Pero si puedo decir algo es eso, ¿no? No tengáis miedo en pararme y preguntarme. O, ¿sabes? No pasa nada. Es que O esto sea, lo hacen mucho más de una manera natural los niños. Vas por total. la calle a veces y ves algo que no te cuadra con lo normal y es como,
mamá, ¿por qué ese niño camina de esta manera? ¿O por qué este niño ha hecho eso? ¿Qué le pasa? Sí, Y además es desde la inocencia y de, bueno, pues, y es maravilloso poder explicarlo. Al final también sigue siendo tan tabú que es sí. como, Pero yo creo que es tabú porque tiene la gente de miedo de hacerte daño, ¿no? O en incomodarte. Y todo lo contrario, si yo vivo con eso todos los días. Entonces, a mí no me incomoda, es todo lo contrario. Agradezco muchísimo que la gente me pregunte. En mi trabajo, ahora ya no está mi compañera, pero tenía una compañera que era algo tremendo. Cada dos días, pero cuéntame, tal. Y no tenía nadie ella con esto, pero le interesaba un montón el tema, en plan, pero cuéntame, ¿y cómo, y por qué hoy te ha pasado esto con Hugo? Pero explícame, ¿sabes? no, al final es conocer Y en otras plan, realidades que también claro, existen y que exacto, sean distintas a las nuestras, por eso no hay que invisibilizarlas. O sea, exacto. cómo Sí, es tu sí. día a día, es que es una maravilla. O sea, Sí, sí. son mundos seguramente muy distintos. Lo que para mí puede ser cotidiano y súper normal, para ti puede ser un hecho extraordinario Mm. y viceversa, claro. No, y sí que es verdad que también en los cumples, por ejemplo, de los nenes de clase o de la familia, muy guay porque las mamás, a Lugo las de jamón jamón, ¿no? Porque le gustaban las patatas de jamón jamón, ¿no? Y a una mamá solo se las ponía a él, ¿no? Y en plan, ostras, a mí me parece un detallazo que se haya parado esa madre a pensar que hay un niño que es como la que tira los cacahuetes, a que le vas a poner algo diferente, Exacto. ¿no? Pues es lo mismo. O sea, Él solo come esas patatas, ¿no? exacto, o sea, pues que se las pongas, si has pensado en comprar esas patatas porque sabes que luego tal, y eso a mí ya me sirve, ¿sabes? Ya sé que hay una persona que está conectada con el tema, ¿sabes? Y no es uno más, entiéndeme, o sea, no es, eh, no sé, es meterse en el tema, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Y Marta, cuéntame, cuando se te hace todo cuesta arriba, porque entiendo que en la maternidad esto sucede muchas veces, ¿qué es lo que a ti te da fuerza para seguir? Pues ellos, o sea, ellos, si es que al final todo lo hago por ellos, por su bienestar, porque estén felices. mm, si es que es ellos, o sea, al final son ellos. O sea, son mi prioridad, el sentido de mi existir. Motor, el Sí, motor de todas las total. madres, O el sea, impulso. total, total. O sea, y yo siempre pienso, ojalá vivir muchos años, muchos años, muchos años, ¿sabes? Para poder estar muchos, muchos años con ellos, ¿sabes? O sea, es mi propósito de la vida, o sea, Disfrutarlos. disfrutarlos. Total, total. Sí. Qué maravilla. ¿Qué le dirías a una madre, a un padre, a una familia que acaba de recibir un diagnóstico como el de Hugo? Pues si os estuviese enfrente ahora mismo, En la paradita esta en que la hemos dicho. paredeta, exactamente, si os estuviese enfrente, yo les daría un abrazo y les diría, si cualquier cosa, os doy mi teléfono, me llamáis y lo que necesitéis. No, no les diría nada más. Es que decir todo va a salir bien, tranquila, que esto, lo que necesites. Lo que necesites. Para llorar, para decirme que dónde tienes que ir a la social o el número de lo que es. Estoy aquí, ya está. O sea, te acompaño, me pongo a tu lado y lo que necesites. ¿Tú te has encontrado con una ayuda como esta que tú ofreces ahora mismo? O sea, sí, mi familia ha estado a mi lado siempre, o sea, me he sentido muy apoyada por mi familia y son los primeros que cogieron remo, o sea, Y nos y subimos al para barco. adelante, exactamente, nos subimos al barco. Pero la incomprensión la he notado también. Y eso duele. ¿Por parte de quién? En general, ¿Amistades? en general. ¿Sociedad? Sí, en general, familia.
amistades, pareja. O sea, la incomprensión duele. Pero, mira, a mí me ha tocado vivir esto. Lo cojo con todas las fuerzas, lo cogí en su momento y lo sigo cogiendo, y lo disfruto tal y como es. Y estoy agradecida, feliz con mi hijo, mis hijos, pero en este caso con Hugo y su discapacidad. Y bueno, su discapacidad o capacidad, porque Exacto, con su condición con su condición. distinta. Y, y ya está. Y es que yo quiero vivir tranquila y feliz y en paz y haciendo lo que hago con mis hijos, que es amarlos, respetarlos, cuidarlos desde lo que son y acompañarlos, suficiente. Qué bonito, Marta. Yo te quiero dar las gracias por dar voz a maternidades distintas, por enseñarnos que la diversidad también se puede vivir desde la calma y por ser ejemplo para muchísimas con tu actitud. Yo siempre digo que la maternidad es un trabajo de aceptación y de soltar el control. No podemos controlarlo todo y cuando eres madre, Exacto. pues esto te das cuenta y si no te das cuenta tienes un problema. Y una puede vivir resignada con lo que le toque o puede hacer un trabajo de aceptación y acompañarlo de la mejor manera posible. Es decir, tú no vas a cambiar la condición de Hugo. Exacto. Entonces, puedo vivirla desde el amor y con esto que tengo, qué hago y cómo lo disfruto, o puedes vivir enfadada. Y tú eres un ejemplo maravilloso de vivir con una sonrisa de aquí a aquí, te lo dije el primer día que te conocí. Y gracias por tu fuerza, por tu labor, que sé que colaboras con muchísimas cosas para que otras familias se puedan sentir también comprendidas y para dar visibilidad a maternidades distintas. Así que muchísimas gracias por habernos compartido hoy tu historia A ti. y por haber Quería decir estrenado. 2 cosas, ya que aprovecho. Una es que para las familias del Prat, bueno, o del Prat o de cualquier sitio, ¿no? Pero en especial del Prat, que estén en esa situación, que hayan recibido un diagnóstico hace poco o que no, que hace tiempo que lo tienen, pero existe la asociación TEA Prat, ¿Vale? que ayuda y acompaña a niños y familias dentro del espectro autista. Tienen una página web, Lo dejaremos www.teaprat.com. escrito. Es que quería aprovechar este momento porque, o sea, hacen una labor importantísima y pues hay gente que no conoce todavía la existencia y pues es muy importante porque es un sitio donde pueden ir y tener esa compañía y ese respaldo que nos encontramos un poco vacíos a los inicios, ¿no? Y la otra cosa es decirle a mi hijo que lo quiero muchísimo. T'estimo, Hugo. Gracias. A ti. Gracias, mi amor.